Muy buenas noches, estimadas escritoras, bienvenidas sean todas ustedes. La revista digital Poetas Sin Fronteras y la Red de Poetas del Estado de Veracruz les da la más cordial bienvenida a este evento, el 17 de noviembre del 2021, donde vamos a rendir homenaje al escritor y poeta Ignacio Manuel Altamirano. Ignacio Manuel Altamirano es uno de los hombres más importantes del siglo XIX. Su labor no solo se limita a la literatura, aunque él mismo lo deseara así, tal y como consigne en varios de sus escritos, sino que también implica su quehacer periodístico, su actividad política, militar, social, educativa y la construcción de una identidad mexicana. Nació en Tixla Guerrero en 1834 y murió en San Remo, Italia, en 1893. Damos la bienvenida a nuestra escritora de la República Dominicana, Ángela Pinales. Buenas noches, soy Ángela Pinales desde la República Dominicana, Poetas Sin Fronteras. Es un placer para mí estar con ustedes, como siempre. Esta noche vamos a hablar de esa gran figura que era Ignacio Manuel Altamirano. Era políglota y a pesar de que aprendió a leer a una edad un poquito tarde, como a los 12 años, tuvo un desarrollo increíble. Voy a leerle esta noche uno de sus poemas que se llama Flor del Alba. En este poema el autor habla de la naturaleza. Como él vivió mucho tiempo en el campo, pues él a menudo mencionaba la naturaleza en sus poemas. Este poema habla de cuando está amaneciendo, todo lo que va sucediendo, a medida que el día avanza, el cantar de las aves, cómo se resguardan las fieras, cómo van abriendo las flores sus capullos, el aroma que desprende, cómo es el primero en despertar el viejo campesino con el cantar de los gallos y luego despierta a la familia. Después el poeta pasa a describir a una joven de apenas unos 15 años, muy hermosa, alta, de negra cabellera y labios rojos, dientes muy blancos, y dice que ella es la que le dicen Flor del Alba. En el pueblo la consideran como una deidad y cuando ella está pasando le tiran flores y bendiciones. Entonces el poema dice así: Flor del Alba. Las montañas de occidente la luna traspuso ya. El gran lucero del alba mírase apenas brillar. A través de los nacientes rayos de luz matinal, bajo su manto de niebla, gime soñoliento el mar. Y el céfiro en las praderas, tibio despertando va, de la sonrosada aurora con la dulce claridad. Todo se anima y se mueve, todo se siente agitar. El águila allá en las rocas, con fiereza y majestad. Erguida ve el horizonte por donde el sol nacerá, mientras que el tigre gallardo y el receloso jaguar se alejan buscando asilo del bosque en la oscuridad. Los alciones en bandada rasgando los aires van y el madrugador comienza las aves a despertar. Aquí salta en las caobas el pomposo cardenal y alegre los guacamayos aparecen más allá. El aní canta en los mangles, en el ébano el turpial, el censotli entre la ceiba, la alondra en el arrayán, en los maizales el tordo y el mirlo en el arrozal. Desde su trono la orquídea vierte de aroma un raudal, con su guirnalda de nieve, su corona el guayacán. Abre el algodón sus rosas, el ílamo su azahar, mientras que lluvia de aljófar se ostenta en el cafetal, y el nelumbio en los remansos se inclina el agua a besar. Allá en la cabaña humilde turban del sueño la paz, en que el labriego reposa los gallos con su cantar. El anciano a la familia despierta con tierno afán,
y la campana del barrio invita al cristiano a orar. Entonces, niña hechicera, de la choza en el umbral, asoma que flor del alba la gente ha dado en llamar. El candor del cielo tiñe su semblante virginal y la luz de la modestia resplandece en su mirar. Alta, gallarda y apenas 15 años, 15 abriles contará. De azabache su cabello, sus labios bermejos, más que las flores del granado, la púrpura y el coral. Si sonríen blancas perlas, menudas hacen brillar. Ya sale airosa, llevando el cántaro en el jaguar, sobre la erguida cabeza que apenas mueve al andar. Cruza el sendero de mirtos y cabe un cañaveral donde hay una cruz antigua bajo el lecho de un palmar, plantada sobre las peñas, musgosa de un manantial. Arrodillada la niña, humilde se pone a orar, al arroyuelo mezclando sus lágrimas de piedad. Luego sube a la colina desde donde se ve el mar y allí, con mirada inquieta, buscando afanosa está una barca entre las brumas que ahuyenta ledo el terral. Los campesinos alegres que a los maizales se van, al verla así, la bendicen y la arrojan al pasar. Maravillas olorosas de las cercas del Bajial, que es la bella flor del alba, la dulce y buena deidad que adoran los corazones de aquel humilde lugar. Muchas gracias. Muchas gracias. Ramón, no te escuchamos. Polígrafo con enormes aptitudes para desenvolverse en numerosos. ¿Alguien tiene prendido algo? Es Angélica. Bien. Continuamos con nuestra amiga y maestra Angélica Arriola. Sí, muchas gracias. Bueno, soy Angélica Arriola, soy de la Ciudad de México, soy poeta sin fronteras y me da mucho gusto que estemos en este homenaje a Ignacio Manuel Altamirano, una de las figuras más importantes de la literatura del siglo XIX mexicana. Es un autor muy diverso que escribió novela, poesía, cuento, crítica, historia, tiene estudios bibliográficos, cultivó también la biografía y la crónica. De sus novelas son muy importantes, Julia, Una noche de julio, Fábulas y elegías, Antonia, El Zarco, La Navidad en las montañas y Clemencia. El Zarco y Clemencia son consideradas unas novelas de las novelas clásicas de la literatura mexicana. Y Clemencia, sobre todo, de la que voy a leer un pasaje, ha sido considerada como una de las primeras novelas mexicanas modernas. Entonces, te doy paso a la lectura y es de un capítulo, el capítulo 3, solamente una parte, donde describe al comandante Enrique Flores, pero también dice cómo va a ser su novela, ¿no? Dice el capítulo 3, el comandante Enrique Flores.
Debo cesar aquí en el fastidioso relato histórico que me he visto obligado a hacer, primero por esa inclinación que tenemos los que hemos servido en el ejército a hablar de movimientos, maniobras y campañas, y además para establecer los hechos, fijar los lugares y marcar la época precisa de los acontecimientos. Ahora comienzo mi novela, que por cierto no va a ser una novela militar, quiero decir, un libro de guerra con episodios de combates, sino una historia de sentimiento, historia íntima. Ni yo puedo hacer otra cosa, pues carezco de imaginación para urdir tramas y para preparar golpes teatrales. Lo que voy a referir es verdadero. Si no fuera así, no lo conservaría tan fresco, por desgracia, en el libro fiel de mi memoria. El coronel del cuerpo que acabo de hablar era un guapísimo oficial, llamémosle X. Los nombres no hacen al caso y prefiero cambiarlos, porque tendría que nombrar a personas que viven aún, lo cual sería por lo menos mortificante para mí. Mandaba a uno de los escuadrones otro oficial, el comandante Enrique Flores, joven perteneciente a una familia de magnífica posición, gallardo, buen mozo, de maneras distinguidas y que a las prendas de que acabo de hablar agregaba una no menos valioso, y era la de ser absolutamente simpático. Era de esos hombres cuyos ojos parecen ejercer desde luego en la persona en que se fijan un dominio irresistible y grato. Tal vez por esto el comandante Flores era idolatrado por sus soldados, muy querido por sus compañeros y el favorito de su jefe, porque el coronel no tenía otra voluntad que la de Enrique, de modo que era el árbitro en su cuerpo, y los generales a cuyas órdenes había militado, conociendo la influencia que ejercía sobre su jefe y su prestigio entre la tropa, no perdían ocasión de halagarle, de colmarle de atenciones y de hacerle entrever un próximo y honroso ascenso. Como era la época en que franqueaban los escalones de los más altos empleos, más fácilmente que nunca, susurrábase que el coronel sería ascendido a general y que entonces Flores quedaría con el mando de su cuerpo, quizá con el carácter que aquel tenía. Además, y esto es de suponerse, Flores era peligroso para las mujeres, era irresistible, y mis relatos de aventuras galantes y que revelaban su increíble fortuna en asuntos de amor circulaban de boca en boca en el ejército. Flores, por otra parte, no perdía oportunidad de hacer uso de sus relevantes prendas, y aunque el ejército en aquel tiempo no hacía más que marchar en opuestas direcciones y cruzar rápidamente por las ciudades, el comandante, sin descuidar sus deberes, encontraba momentos a propósito para galantear a las más hermosas jóvenes de los lugares que tocaba, no siendo nada difícil para él concluir una conquista en breves días y a veces en horas. El hecho es que no salía de una ciudad un poco importante sin llevar consigo dulces y gratos recuerdos de ella, ni dejaba de verter lágrimas por él los ojos más hermosos de una población. Ya se sabía, tan luego como se tocaba la botacilla para prepararse a salir, tan luego como se oían los toques de marcha, mientras que los demás pasábamos indiferentes por los pueblos y las ciudades y solo nos ocupábamos en hacer nuestras maletas y comprar provisiones, Enrique, después de dar las órdenes necesarias a sus capitanes, siempre tenía que escribir un pequeño billete de despedida. Siempre se apartaba un momento de la columna para galopar en uno de sus soberbios caballos en dirección a la casa de sus amadas, de un día, para estrecharles la mano y recibir, en cambio de tiernas miradas, un pañuelo húmedo de lágrimas, un rizo de cabellos, un retrato o una sortija. ¡Qué dicha de hombre! Gracias. Gracias, maestra Angélica. Ignacio Manuel Altamirano sentó las bases de la instrucción primaria gratuita, laica y obligatoria el 5 de febrero de 1882. Fundó el Liceo de Puebla y la Escuela Normal de Profesores de México, y escribió varios libros de gran éxito en su época, en que cultivó diferentes estilos y géneros literarios. Sus estudios críticos se publicaron en revistas literarias de México. También se han publicado sus discursos. Altamirano amó las leyendas, las costumbres y las descripciones de paisajes de México. En 1867
comenzó a destacar y orientó su literatura hacia la afirmación de los valores nacionales. También ejerció como historiador literario y crítico. En 1870 fue iniciado en la masonería que alcanzó el grado 33 en 1879. Continuamos con nuestra amiga María Luz Olivares Aldana. Buenas noches, como dijo Ramón, soy María Luz Olivares Aldana, vivo en el puerto de Veracruz, Ciudad México, y soy poeta sin fronteras. Ignacio Manuel Altamirano, como poeta y novelista de la época romántica de México, déjenme quitar aquí una cosa, perdón. Como poeta y novelista de la época romántica, en la época de México, da el primer paso en el establecimiento de una literatura nacional. En sus obras refleja la preocupación constante de la creación de un espíritu y conciencia nacionalista de pueblo. Fue defensor incansable de los derechos del pueblo, combatiendo sin cesar los privilegios, las tiranías y las sumisiones. Sabía cuándo ser implacable y cuándo ser generoso. Poseía la sensibilidad extrema de los románticos, pero rendía culto a lo armónico y lo ponderado, cuyos diversos aspectos lo sitúan como escritor polifacético en los mejores de su tiempo, maestro y ejemplo, un orientador auténtico para los jóvenes. Unificó a los escritores mexicanos en las diferencias políticas de su tiempo. Él escribe poesía, entre los que sobresale rimas y obras poéticas, y las novelas, como ya las han mencionado. De rimas voy a compartir un soneto que encontré entre mis cosas, un soneto, y es El Año Nuevo, y dice así: un año más, con risa o con gemido, el puerto apenas fatigado alcanza, peregrino el mortal cuando se lanza de nuevo al porvenir desconocido. ¿Quién lamenta en el viaje el bien perdido? ¿Quién vislumbra un tesoro en lontananza? El joven ve la dicha o la esperanza, el viejo ve la tumba y el olvido. Nauta es el hombre, el año mar oscuro, donde tal vez fatalidad traidora la sirte oculta del dolor futuro. Naufragio horrible o playa soy salvadora. Nos aguarden el piélago inseguro y en de la nave con altiva prora. Muchas gracias. Gracias, Luzma. Ignacio Manuel Altamirano murió en Italia en 1893 en una misión diplomática. Falleció por el deterioro en su salud, producto de la diabetes mellitus que padecía. Su última voluntad fue que su cuerpo fuera cremado y sus cenizas sean trasladadas a México. Voluntad que se cumplió. El 13 de febrero de 1960 en San Remo, Italia, se inauguró una estatua donada por el entonces presidente de México, Adolfo Ruiz Cortines. En la ceremonia de inauguración estaban presentes turistas, gabinete presidencial y gente oriunda de San Remo. Continuamos con nuestra amiga Silvia Aquino. Adelante, maestra. Muchas gracias, Ramón. Yo vivo acá en la Ciudad de México, en Xochimilco, y estoy muy contenta porque estamos honrando a uno de los escritores mexicanos, políticos, liberal, una persona que su ascendencia era indígena, venía de Guerrero, del estado de Guerrero, era chontal,
y entre otras cosas sabía muy bien el latín, sabía el francés, había dado clases tanto de latín como de francés y había traducido mucha poesía francesa en su época, hasta el momento en el que dijo, ahora sí, yo voy a escribir poesía al estilo mexicano, prosa al estilo mexicano. Y creo que una de las cosas más importantes que él estuvo haciendo para nuestro país fue el de crear una escuela para profesores de las zonas indígenas, a donde muchas personas que son bilingües han podido estudiar. Yo quisiera leer un poema a Isabel en las rimas, en esta obra que yo encontré en el libro de 1903, publicado. En esa época había publicaciones en París y en México. Entonces era la librería de la viuda de Charles Bourget, tanto en París como en México. Esto está en español. Y el poema, como Ángela había leído, describe primero el ambiente en el que se encuentra él, en el que se encuentra Isabel, y luego finalmente nos habla de esta mujer. Es un vocabulario bastante amplio, conocedor de la naturaleza. A Isabel, en su álbum. Sereno cielo azul, sol esplendente, grandes nubes de púrpura y de gualda, limitando los mares de esmeralda. Aquí un volcán, cuya altanera frente una corona ciñe transparente de nieves y de brumas, y a lo lejos, en continuas y espesas oleadas, las sierras de la costa iluminadas, de la luz tropical por los reflejos, bosques doquier de ceibas altaneras, de arrayanes frondosos, de gallardas palmeras, bañados por torrentes espumosos, y al final de las parotas seculares, junto a mansos arroyos, agrupados los verdes platanares, que entoldan con sus hojas los naranjos cubiertos de azares, arcos de perfumados floripondios sobre las frescas linfas, circundadas de eneldos y de mirtos como baños de ninfas, y pájaros y flores y cefiros, formados a todas horas, con sus cantos, aromas y suspiros, un raudal de delicias bienhechoras, del alma adolorida, arrulladoras. Este el santuario en donde se elevan tus dorados altares, majestuosa beldad de negros ojos y de atrevida frente, ante quien el creyente debo culto rendir, puesto de hinojos. Este el santuario es, dio en mi camino, lleno de admiración, vines a encontrarme, cuando pobre y cansado peregrino a esta playa feliz quiso arrojarme la voluntad potente del destino. Mi corazón ardiente, que lo bello idolatra y lo grandioso, tu mágico poder adora y siente, y con amor inmenso a tus plantas se acerca, también a tributar su humilde incienso. Recíbelo, Isabel, y una mirada pague mi adoración con una dulce sonrisa de tus labios de granada. Después voy a alejarme, mas llevando tu imagen hechicera en el sagrario del culto. Camino erial, oscuro, incierto, que tengo que seguir penosamente
de una vida infeliz en el desierto, y cuando en algún día de la aflicción la tempestad sombría ruja dentro del alma para volver la anhelante calma, evocaré tu nombre y tu recuerdo dulce y sonriente disipará la nube de desgracia que abrume entonces mi tostada frente. El poema está dedicado a una persona por la descripción que hemos escuchado de Colima. Efectivamente es una naturaleza, sigue siendo todavía ese estado de México muy impresionante. Muchas gracias. Gracias, maestra Silvia. En el centenario de su nacimiento, sus restos se depositaron en la rotonda de las personas ilustres en la Ciudad de México. Se creó la medalla Ignacio Manuel Altamirano con la finalidad de premiar los 50 años de labor docente. El 13 de febrero de 1993 se inscribió su nombre con letras de oro en los muros de la Cámara de Diputados. Daré lectura a su poema Las abejas. Ya que del Carmen y la sombra amiga, fuego vertiendo el caluroso estío, a buscar un refugio nos obliga, cabe el remanso del sereno río. Ven, pobre amigo, ven, y descansando de la ribera sobre el musgo blando, oirás del labio mío palabras de amistad consoladoras que calmarán la lúgubre tristeza con que insensato en tu despecho lloras. Lamentas de los duelos de la crudeza, tú, cuyos quietos y dorados días aún alumbra risueña la esperanza, tú, cuya confianza y los seres placeres y alegrías jamás han enturbiado las desgracias impías con su terrible aliento emponzoñado. Tú, joven, tú, feliz, tú a quien halaga con sus preciosos dones la fortuna, tú a quien el mundo seductor embriaga, sus flores ofreciendo una por una. Tú a quien la juventud hermosa amaga, dulcemente convida a disfrutar la dicha tentadora que en sus ardientes frutos atesora, el árbol misterioso de la vida. Tú no debes llorar, deja que el llanto del débil viejo la mejilla abrace y que la espina del tenaz quebranto su congojado corazón traspase. Tú, joven, a gozar la sangre hirviente, sientes bullir aún, la vida es bella y en sus campos el sol resplandeciente a tus ojos destella. ¿Por qué te afliges? Di, ¿por qué te inclinabas, callado tristemente, la dolorida frente? ¿La pérfida acaso recordabas? Inexperto doncel, ¿de qué te quejas? ¿Por qué llorando de la vil te alejas? ¿Qué ventura has perdido? ¿Qué tesoro escondido en ese corazón perjuro dejas? Porque cuando en un día primera vez miraste, de esa traidora la belleza impía, el terrible fulgor no vislumbraste de la maldad que en su mirada ardía. Ni amor ni virtud santa abriga a esa mujer, vicio temprano, como a las gentes en la corte habitan, ya corrompió su corazón liviano. Si amor a buscar fuiste entre el pérfido mundo cortesano, por eso ahora, ay triste, lloras el tiempo que perdiste en vano. Amor allí no existe. Allí, cual fresas perfumadas rosas, al corazón se ofrecen las hermosas. Ay de quien su perfume aspira incauto y de confianza lleno, pronto en la duda y tedio se consume al negro influjo del mortal veneno. Es una parte del poema Las abejas. Y bien, ahora continuamos nuevamente con Ángela Finales de la República Dominicana. Gracias.
En esta oportunidad le voy a leer otro poema, se llama La caída de la tarde. También en esta oportunidad el autor menciona los elementos naturales, las montañas, el sol, el río y así por el estilo. Y dice así: mirar cómo traspone las montañas, el sol cansado al fin de su carrera, de este río sentado en la ribera, escuchando su ronco murmurar, o ver las aves que con tardo vuelo van a las ramas a buscar descanso, o mis ojos clavar en el remanso que oscurece la sombra del parnal. A esta mustia soledad salvaje, venir, ay triste, a demandar remedio en mi constante y doloroso tedio, y el pesar abatiéndome después, y pasar afligido hora tras hora de la ausencia en el lóbrego martirio, de un imposible afán en el delirio. Está lejos de mí, mi vida es. Tu recuerdo tenaz nunca se esconde en el oscuro abismo de mi mente, y el fuego de tu amor aún vive ardiente, abrazándome siempre el corazón. No vale huir de ti, que el alma loca vuela a donde estás en ala del deseo, o te atrae hacia mí, y aquí te veo, sombra a quien presta vida mi pasión. Y evoco las memorias de otros días que dichosos más breves transcurrieron, pero que amantes al pasar nos vieron desmayados del goce en la embriaguez. Y pido a estas riberas la aventura de esas horas de amor dulces y bellas. Mas, ay, no pueden darme lo que aquellas en que te vi por por la primera vez. Nada me sonríe ya cuando va el cielo tiñendo de carmín por un instante desde su tumba de oro fulgurante del tibio sol la moribunda luz. Nada promete a mi esperanza ansiosa, a mi deseo audaz o a mi pena. La noche, cuando de delicias llena, va envolviendo la tierra en su capuz. Ay, y las palmas, las hermosas palmas, que tú tan gratas para siempre hicieras. A ninguno sus tristes cabelleras hoy acarician de nosotros dos. Y cuando entre sus ramas solitarias, cayendo va la estrella de la tarde, tu mirada semeja como ella arde, así ardía en tu postrer adiós. Y esa pálida estrella vespertina que un momento en el cielo resplandece y que declina pronto y desaparece, semeja así nuestro pasado bien. He aquí lo que me queda, recordarte de esta fatal ausencia en el hastío, y pensar que en los bordes de ese río tal vez tú lloras por mi amor también. Muchas gracias. Muchas gracias, Angelita. Ignacio Manuel Altamirano fue un gran defensor del liberalismo. Formó parte en la Revolución de Ayutla en 1854 contra el satanismo. Más tarde en la Guerra de Reforma y combatió contra la invasión francesa en 1863. Después de este periodo de conflictos militares, Altamirano se dedicó a la docencia trabajando como maestro en la Escuela Nacional Preparatoria, en la Escuela Superior de Comercio y Administración y en la Escuela Nacional de Maestros. Continuamos con nuestra amiga y maestra Angélica Arriola. Sí, muchas gracias. De Ignacio Manuel Altamirano quiero comentar que se considera que no solo fue un civil en armas, sino realmente él luchó. Y cuando se restauró la República, ya una restaurada la República, él dijo: dejo mi espada, mi misión,
de espada ha terminado. Y entonces se dedicó a una ardua labor cultural. Él organizó veladas literarias en 1868 y también fundó el Correo de México, un periódico muy importante en el año de 1867, El Renacimiento, un periódico también sumamente importante, La Tribuna y El Federalista. En sus rimas, compuesta por 32 poemas, él traduce la belleza del paisaje mexicano. Y ejemplo de eso es este poema al que voy a dar lectura, que se llama Salir de Acapulco, y que escribe a partir de que deja el puerto de Acapulco en el vapor Saint Louis, el 30 de octubre de 1863. Dice así: aún diviso tu sombra en la ribera, salpicada de luces cintilantes, y aún escucho a la turba vocinglera de alegres y despiertos habitantes, cuyo acento lejano hasta mi oído viene el terral trayendo por instantes. Dentro de poco, ay Dios, te habré perdido, última que pisara cariñoso tierra encantada de mi sur querido. Me arroja mi destino tempestuoso. ¿A dónde? No lo sé. Pero yo siento de su mano el empuje poderoso. ¿Volveré? Tal vez no. Y el pensamiento ni una esperanza descubrir podría. En esta hora de huracán sangriento. Tal vez te miro al postrimero día y el alma que devoran los pesares su adiós eterno desde aquí te envía. Quédate pues, ciudad de los palmares, en tus noches tranquilas arrullada por el acento de los roncos mares. Y a orillas de tu puerto recostada, como una ninfa en el verano ardiente, al borde de un estanque desmayada. De la sierra el dosel cubre tu frente, y las ondas del mar siempre serenas acarician tus plantas dulcemente. Oh, suerte infausta, me dejaste apenas de una ligera dicha los sabores, y a desventura larga me condenas. Dejarte, oh sur, acrece mis dolores, hoy que en tus bosques quedas escondida la hermosura y tierna flor de mis amores. Guárdala, oh sur, y su existencia cuida, y con ella alimenta mi esperanza, porque es su aroma el néctar de mi vida. Mas yo te miro huir en lontananza, oigo alegre el adiós de extraña gente, el buque lento en su partida avanza. Todo ríe en la cubierta indiferente, solo yo, con el pecho palpitando, te digo adiós con labio balbuciente. La niebla de la mar te va ocultando, faro, remoto ya, tu luz semeja. Ruge el vapor y el leviatán bramando. Las anchas sombras de los montes deja, presuroso atraviesa la bahía. Salva la entrada y a la mar se aleja. Y en la llanura lóbrega y sombría, abre en su carrera acelerada un surco de brillante argentería. La luna, entonces, hasta aquí velada, súbita brota en el zafir desnuda, brillando en alta mar. Mi alma agitada, pensando en Dios, la inmensidad, salud. Gracias. Gracias, maestra Angélica. En 1861 se desempeñó como diputado en el Congreso de la Unión en 3 periodos, durante los cuales abogó por la instrucción primaria gratuita, laica y obligatoria. Fue también titular de la Procuraduría General de la República, fiscal, magistrado y presidente de la Suprema Corte de la Nación. Continuamos con María Luz Olivares Aldana. Muy interesante las lecturas que se han hecho de Ignacio Manuel Altamirano. Él crea una poesía netamente mexicana, donde le da un sello propio, auténtico y sobre todo nacional. Para él, describir el paisaje y la naturaleza
y donde la poesía se va a caracterizar con tintes nacionales. Hablar del curso del río, el rumor del bosque, la gris palidez del pueblo, la aldea, nombrar las flores y los pájaros con sus nombres autóctonos, describirlos en su poesía. Esto es donde le da una personalidad mexicana a sus letras. En su obra Rimas voy a compartir Los Naranjos, que fue escrito en 1854. Y dice así: perdiéronse las neblinas en los picos de la sierra, y el sol derrama en la tierra su torrente abrasador, y se derriten las perlas del argentado rocío, y en las adelfas del río, y en los naranjos en flor. Del maguey el duro tronco picotea el carpintero, y en el frondoso manguero canta su amor el turpial, y buscan miel las abejas en las piñas olorosas, y pueblan las mariposas el florido cafetal. Deja el baño, amada mía, sal de la onda bullidora, desde que alumbró la aurora jugueteas loca allí. ¿Acaso el genio que habita de ese río en los cristales te brinda delicias tales que los prefieres a mí? Ingrata, ¿por qué riendo te apartas de la ribera? Ven pronto, que ya te espera palpitando el corazón. ¿No ves que todo se agita, todo despierta y florece? ¿No ves que todo enardece mi deseo y mi pasión? En los verdes tamarindos se requiebran las palomas, y en el nardo los aromas a beber las brisas van. Tu corazón, por ventura, esa sed de amor no siente, que así se muestra inclemente a mi dulce y tierno afán. Ah, no, perdona, bien mío, cedes al fin a mi ruego, y de la pasión el fuego miro en tus ojos lucir. Ven, que tu amor, virgen bella, néctar es para mi alma. Sin él, que mi pena calma, ¿cómo pudiera vivir? Ven y estréchame, no apartes ya tus hombros, tus brazos de mi cuello. No ocultes el rostro bello, tímida, huyendo de mí. Oprímanse nuestros labios en un beso eterno, ardiente, y transcurran dulcemente, lentas, lentas las horas así. En los verdes tamarindos enmudecen las palomas, y en los nardos no hay aromas para los ambientes ya. Tú languideces, tus ojos han cerrado la fatiga, y tu seno, dulce amiga, estremeciéndose está. En la ribera del río, todo se agosta y desmaya. Las adelfas de la playa se adormecen de calor. Voy el reposo a brindarte, de trébol en esta alfombra, a la perfumada sombra de los naranjos en flor. Realmente aquí se ve unas letras completamente románticas. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Luzma. Continuamos con nuestra amiga y maestra Silvia Aquino. Muchas gracias, Ramón. Yo quisiera leer un pasaje, el segundo pasaje del libro El Zarco, que fue una obra, una novela muy importante del año de 1869. El zarco, el adjetivo zarco, tiene que ver con los ojos azules del personaje. Se trata de un grupo, de un líder. Bueno, el zarco era un ladrón, era un asesino, era una persona que asaltaba el pueblo de Yautepec, y de él se había enamorado la mujer más bella, la muchacha más bella de esa ciudad. Y finalmente
pues mueren los dos. Es un amor muy desdichado, por una parte, pero también las descripciones que hace Altamirano parece como si fueran de estos momentos aquí en nuestro país. Cuando empieza la novela describiendo Yautepec y como siempre diciendo que está cerca de Cuernavaca, que hay un río, que la naturaleza es muy tranquila, es una población muy buena, etcétera, ¿no? Voy a empezar con el capítulo que se llama El terror. Apenas acababa de ponerse el sol, un día de agosto de 1861, y ya el pueblo de Yautepec parecía estar envuelto en las sombras de la noche. Tal era el silencio que reinaba en él. Los vecinos, que regularmente en estas bellas horas de la tarde, después de concluir sus tareas diarias, acostumbraban siempre salir a respirar el ambiente fresco de las calles o a tomar un baño en las pozas y remansos del río o a discurrir por la plaza o por las huertas en busca de solaz. Hoy no se atrevían a traspasar los dinteles de su casa. Y por el contrario, antes de que sonara en el campanario de la parroquia el toque de oración, hacían sus provisiones de prisa y se encerraban en sus casas, como si hubiese epidemia, palpitando de terror a cada ruido que oían. Y es que a esas horas, en aquel tiempo calamitoso, comenzaba para los pueblos en que no había una fuerte guarnición el peligro de un asalto de bandidos, con los horrores consiguientes de matanza, de raptos, de incendio y de exterminio. Los bandidos de la Tierra Caliente eran sobre todo crueles. Por horrenda o innecesaria que fuera una crueldad, la cometían por instinto, por brutalidad, por el solo deseo de aumentar el terror entre las gentes y divertirse con él. El carácter de aquellos plateados, tal era el nombre que se daba a los bandidos de esa época, fue una cosa extraordinaria y excepcional, una explosión de vicio, de crueldad y de infamia que no se había visto jamás en México. Así pues, el vecindario de Yautepec, como el de todas las poblaciones de la Tierra Caliente, vivía en esos tiempos siempre medroso, tomando durante el día la precaución de colocar vigías en las torres de sus iglesias, para que diesen aviso oportuno de la llegada de alguna partida de bandoleros, a fin de defenderse en la plaza, en alguna altura, o de parapetarse en sus casas. Pero durante la noche esa precaución era inútil, como también lo era el apostar escuchas o avanzadas en las afueras de la población, pues se habría necesitado ocupar para ello a numerosos vecinos inermes que, aparte del riesgo que corrían de ser sorprendidos, eran insuficientes para vigilar los muchos caminos y veredas que conducían al poblado y que los bandidos conocían perfectamente. Además, hay que advertir que los plateados contaban siempre con muchos cómplices y emisarios dentro de la población y de las haciendas, y que las pobres autoridades, acobardadas por falta de elementos de defensa, se veían obligadas, cuando llegaba la ocasión, a entrar en transacciones con ellos, contentándose con ocultarse o con huir para salvar la vida. Los bandidos, envalentonados en esta situación, fiados en la dificultad que tenía el gobierno para perseguirlos, ocupaba como estaba en combatir
ocupado como estaba en combatir la guerra civil, se habían organizado en grandes partidos de 100, 200 y hasta 500 hombres, y así recorrían impunemente toda la comarca, viviendo sobre el país, imponiendo fuertes contribuciones a las haciendas y a los pueblos, estableciendo por su cuenta peajes en los caminos y poniendo en práctica todos los días el plagio, es decir, el secuestro de personas a quienes no soltaban sino mediante un fuerte rescate. Este crimen, que más de una vez ha sembrado el terror en México, fue introducido en nuestro país por el español Cobos, jefe crecial de espantosa nombradía, y que pagó al fin sus fechorías en el suplicio. A veces los plateados establecían un centro de operaciones, una especie de cuartel general, desde donde uno o varios jefes ordenaban los asaltos y los plagios y dirigían cartas a los hacendados y a los vecinos acomodados pidiendo dinero, cartas que era preciso obsequiar so pena de perder la vida sin remedio. Allí también solían tener los escondites en que encerraban a los plagiados, sometiéndolos a los más crueles tormentos. Por el tiempo de que estamos hablando, ese cuartel general de bandidos se hallaba en Xochimancas, hacienda antigua y arruinada, no lejos de Yautepec, y situada a propósito para evitar una sorpresa. Semejante vecindad hacía que los pueblos y haciendas del distrito de Yautepec se encontrasen por aquella época bajo la presión de un terror constante. De manera que así se explica el silencio lúgubre que reinaba en Yautepec en esa tarde de un día de agosto, y cuando todo incitaba al movimiento y a la sociabilidad, no habiendo llovido, como sucedía con frecuencia en este tiempo de aguas, ni presentado el cielo aspecto alguno amenazador. Al contrario, la atmósfera estaba limpia y serena. Allá en los picos de la sierra de Tepoztlán se agrupaban algunas nubes teñidas todavía con algunos reflejos violáceos. Más allá de los extensos campos de caña que comenzaban a oscurecerse y de las sombrías masas de verdura y de piedra que señalaban las haciendas, sobre las lejanas ondulaciones de las montañas comenzaba a aparecer tenue y vaga la luz de la luna que estaba en su llena. Aquí termino. Una característica muy importante de esta prosa es el realismo, con frases pequeñas, con un texto también breve, ¿verdad? Nos enseña y nos permite ver la situación en la que se encontraba esta ciudad, ¿no? de Morelos, del estado de Morelos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Silvia. Y ya como comentarios finales, bueno, cabe recalcar que en 1868 escribió Clemencia, considerada por los intelectuales como la primera obra moderna mexicana. Dicha novela, junto a Julia de 1870 y Las Navidades en las Montañas de 1871, se consideran básicas para la narrativa mexicana. En ellas expresaba la situación que vivía su país, el militarismo, la deficiente enseñanza y las desigualdades sociales. Como vemos a este gran poeta y escritor mexicano en todas de sus facetas, nos deja en su poesía un gran sabor poético. Menciona la naturaleza, los paisajes y pueblos mexicanos. Muy buenas noches.